verá la cacha, como decimos en El Salvador, micrófono apagado y el video también. Al final, ustedes tienen ahí el chat. El chat sí nos interesa, que ustedes escriban al chat, que le escriban a Andrés, o me escriben a mí, o le escriben a Natalia en el rótulo que dice Capacitación FEPADE, y ahí expongan sus preguntas para que así Andrés también las pueda ver, o si no, yo se las paso a Andrés, como les sea mejor, pero si se las pueden dirigir a Andrés, mejor. Gracias, Andrés, bienvenido y muy agradecido porque nos estás ayudando en este proyecto. Gracias, Andrés. Bueno, muchas gracias por la presentación. Espero que se me escuche bien. En caso no se llegue a escuchar bien algo, me lo comenta por el chat. Bueno, como bien comentaba Roberto, tengo una larga experiencia trabajando en consultoría de recursos humanos y selección de personal. También tengo experiencia trabajando en momentos de crisis, ¿vale? Es verdad que tal vez no a nivel como el que estamos viendo actualmente de una pandemia mundial, pero es verdad que he tenido la oportunidad de trabajar en momentos de que una empresa esté pasando una crisis y sé que se genera mucha incertidumbre. Sé que muchos tenemos muchas dudas acerca del teletrabajo y yo creo que el trabajo que FEPADE está haciendo, intentando informar a sus personas cercanas de tips que podemos utilizar para teletrabajar y cuáles son las mejores prácticas y los mejores usos, pues me parece que es una muy buena idea, porque es verdad que muchos no estábamos ni siquiera acostumbrados a teletrabajar y ahora nos vemos envueltos en este panorama un poco desconocido y en un mundo realmente de incertidumbre, ¿no? O sea, porque no estamos trabajando en un ámbito normal, ¿no? Yo soy un fiel creyente del teletrabajo, pero también sé que para teletrabajar muchas veces se requiere de formación previa a los empleados, de adquirir, digamos, las herramientas propias, ¿no? Para teletrabajar, ver todo el tema logístico, cómo se van a repartir las tareas, la comunicación entre los equipos, etcétera, ¿no? O sea, tantos puntos, inclusive la parte tecnológica, ¿no? Es decir, cómo se va a trabajar a nivel de redes, que las personas sepan utilizar las herramientas, etcétera, ¿no? Pero bueno, de un día para otro el panorama mundial realmente cambió y nos hemos visto envueltos en esta nueva realidad. Lo que yo hablábamos el otro día con Roberto, es nuestra nueva normalidad, ¿no? Es decir, seguimos añorando el poder ir a trabajar a nuestras oficinas y tal, pero bueno, de momento esa es nuestra normalidad. Yo creo que hay que empezar un poco a aceptarlo y yo creo que a través de estos webinars, ¿no? Que está haciendo FEPADE, dando ciertas herramientas, ciertos tips, ¿verdad? Que también he tenido la oportunidad de estar muy al tanto de las redes sociales de ellos y han ido colocando una serie de tips de teletrabajo y tal, que yo creo que pueden ser muy útiles, ¿no? Entonces, bueno, luego de haberme presentado un poco y contarles un poco lo que he estado trabajando en los últimos años, yo he hecho parte de mi carrera laboral en El Salvador y por parte ahora aquí en España. Estoy trabajando actualmente, como bien comentaban, en Madrid. Trabajo en una consultora que se dedica al área de recursos humanos, formación y selección de personal en todo el mundo IT. Y bueno, espero poder daros algunos tips que le puedan servir y que vayan a ser útiles, ¿no? La idea a través de la presentación que ahora les voy a compartir, en realidad la estructura es bastante simple. Luego hemos dividido en 3 puntos bastante básicos que vamos a intentar ir desglosando para que quede más clara la información y bueno, esperamos que a través de estas buenas prácticas sea un poco más leve, más llevadero, digamos, esta etapa que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y bueno, al final vamos a dejar un espacio como conclusiones y preguntas. En la parte de conclusiones, quizás vamos a intentar resaltar un poco lo que yo considero más relevante y los tips, digamos, como que pueden servir más en este momento. Y luego las preguntas van a ser, como bien comentaba Roberto, a través del chat, van a hacerlo de una forma más ordenada y que podamos responder las preguntas. A lo mejor si son muchas preguntas, vamos a intentar coger las preguntas que sean más apropiadas con el tema, que tengan más relevancia o que sean dudas como más generalizadas, ¿no? Que la mayoría tenga dudas. Entonces, bueno, sin mucho más que añadir en esta fase introductoria, voy a compartir ahora la pantalla para que puedan ver una pequeña presentación que hemos elaborado y vamos a ir describiendo un poco y desglosando el tema, ¿vale?
Vale, perfecto. Entonces, bueno, como lo comentábamos, el tema es aciertos y desaciertos del teletrabajo, bueno, del trabajo en casa, y digamos que lo hemos titulado también como el teletrabajo durante la crisis. La razón es porque, como lo comentaba en un inicio, no estamos teletrabajando de una forma regular, sino que nos hemos visto en un golpe, ¿no? De la noche a la mañana a tener que teletrabajar. Entonces, esto está más que todo enfocado para cómo hacerlo durante esta crisis, ¿no? Entonces, el primer tema lo he titulado circunstancias excepcionales, ¿vale? Las circunstancias excepcionales requieren medidas excepcionales. De hecho, podemos ver que incluso las grandes empresas o empresas a nivel internacional probablemente no estaban ni siquiera listas para este momento que se ha dado, para esta crisis que hemos tenido, que ha requerido un teletrabajo masivo, es decir, no estaban preparadas ni siquiera a nivel tecnológico, a nivel de ciberseguridad, que es muy serio, así como lo comentaba Roberto, que se han dado casos de gente de buena fe que ha intentado hacer webinars a través de Zoom y tal, y han habido hackers que bueno, lo que quieren únicamente es tomar medidas que no son correctas, pero claro, llevándolo a una empresa esto es todavía aún peor, porque hay mucha información delicada, mucha información que se puede perder o pueden encriptar toda la información que tenemos y perder información muy importante de la empresa. Y habían empresas a nivel internacional que no estaban ni siquiera listas para poder tomar estas medidas de teletrabajo. Entonces, yo creo que a partir de esta crisis, uno de los beneficios que vamos a poder ver es que las empresas van a estar más preparadas para cualquier posible crisis al futuro, ¿no? Entonces, es verdad que ha sido un impacto muy fuerte, no solo a nivel económico, a nivel social, a nivel de empresas, a nivel laboral, sino que también a nivel emocional. Y vamos a tratar también de ir dirigiendo un poco el tema a ese nivel emocional, ¿vale? Y cómo podemos, digamos, encontrar alternativas, soluciones a problemáticas que puedan ir surgiendo. Lo primero de todo, en las circunstancias excepcionales, para mí, dos medidas muy importantes que a lo mejor no están directamente relacionadas con el teletrabajo, pero es que al final también, si emocionalmente nosotros no nos encontramos bien o nos encontramos bajo mucho estrés, vamos a ser menos productivos. Entonces, la idea es poder encontrar medidas que engloban no solo la parte laboral, sino también nuestro entorno familiar, emocional en casa, para poder ser más productivos. Entonces, lo primero es que, como lo mencionaba, tenemos que entender que lo normal deja de ser normal, ¿vale? O sea, ya este día a día que teníamos de levantarnos, ducharnos e irnos a trabajar, pasar el tráfico, las trabazones, llegar a nuestro lugar de trabajo, tomarnos un café con nuestros compañeros, hablar con el jefe, coordinarnos, etcétera, eso de momento ya no existe. Probablemente a futuro vayamos a retomarlo con algún tipo de medida nueva, porque es verdad que esa es una situación que va a venir a cambiar todo lo que hemos vivido y las cosas van a iniciar a ser distintas luego de esa crisis, pero bueno, actualmente esta es nuestra normalidad. Yo creo que el primer paso para poder comenzar a hacer las cosas bien y para tomarlas con positividad es la parte de normalizarlo, ¿no? Es decir, darnos cuenta que esa es nuestra realidad y aceptarla. Es un paso muy, muy duro que yo creo que a todos nos ha costado y nos está costando. Nosotros ya aquí en España llevamos exactamente 41 días en cuarentena y han prorrogado para 15 días más. Y bueno, yo creo que en El Salvador, si no me equivoco, van más o menos 3 semanas. Y yo sé que es un momento muy duro, es un momento de que no solo tenemos que soportar el estrés del trabajo, sino que también el estrés de que tenemos a los niños en casa, el estrés de que tienen que estar haciendo deberes y tal, pero tenemos que verlo como que es nuestra realidad y en lugar de rechazarlo y decir cuándo se va a acabar esto, cuándo va a llegar el fin y abrumarnos y estresarnos con esta situación, aprender a hacerlo como nuestro día a día y aprender a vivir con ello, ¿no? Y otro punto que yo creo que puede ayudarles muchísimo a la parte emocional es de informarse lo justo, ¿vale? Hablo de las noticias, lo que leemos en los periódicos, lo que vemos en televisión, en redes sociales. ¿Por qué? Es verdad que es importante estar informado, ¿vale? Eso es muy, muy importante porque obviamente tenemos que saber, perdón, las medidas que se están tomando, que los gobiernos están tomando tanto a presente como a futuro, un poco las medidas de distanciamiento social, un poco las medidas de confinamiento que tenemos que seguir, tenemos que estar al tanto de que si salimos
bajo qué circunstancias tenemos que hacerlo, qué normativas tenemos que cumplir, y bueno, también estar informado, perdón, un poco de cómo va el progreso de la curva de contagios, etcétera, ¿no? Pero es importante informarse lo justo, porque cuando nosotros tenemos muchísimo acceso a la información, también tenemos muchísimo acceso a noticias que son falsas o noticias que son muy alarmistas, y eso genera un estrés muchas veces innecesario que nos puede llevar también a abrumarnos y a no ser tan productivos como debiéramos. Entonces, yo lo que recomiendo es informarte lo justo, es decir, puedes ver de vez en cuando las noticias para saber cómo va el progreso, para saber las medidas que se están tomando, pero no abusar, no pasar todo el día eh, viendo noticias o leyendo el periódico, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este punto lo he dividido como en dos subtópicos y el primero es organizarse. Yo creo que esto es parte vital para cualquier momento de la vida y sobre todo para los momentos en los que estamos viviendo mucha incertidumbre. A nosotros poder organizarnos, vamos generando cierta certidumbre en nuestra rutina, en nuestro día a día, y eso nos alivia al menos un poco el estrés que hemos estado viviendo en estos días, ¿no? Entonces, justamente el primer punto es crear una rutina. Y como podéis ver, yo recomiendo hacerlo en familia. ¿Por qué? Porque al hablar de esta rutina, no me refiero únicamente a lo que tú haces en tu trabajo, me refiero a lo que tú haces en tu día a día, porque resulta que hoy en tu sitio de trabajo es tu casa y tus compañeros de trabajo son tu familia. Entonces, tienes que organizarte muy bien con ellos y crear una rutina. Es importante que toda tu familia se vea involucrada para que también se sientan comprometidos a esta rutina que estás creando, ¿no? O sea, es decir, si tú tienes niños en casa, tienes que igual incluirlos en este proceso de la rutina, con tu pareja, o bueno, si vives solo, digamos que es la forma ideal, ¿no? Pero es verdad que no es la realidad de todos, no todos podemos tener el espacio de poder tener el silencio que se requiere tener en casa para trabajar. Entonces estamos inmersos en esta realidad y lo mejor es comunicarlo con la familia, utilizar una rutina que nos pueda venir bien a todos, donde podamos compartir, donde podamos tener nuestros espacios de trabajo productivos, de deberes y nuestros espacios también a solas, ¿no? Organiza la estructura de tu día. Esto sí ya va más relacionado a la parte laboral. ¿Vale? Es importante que a principios de la mañana te organices con tu compañero, con tu jefe o tú mismo, dependiendo de las tareas que tú realices, que organices la estructura de cómo va a ser tu día. Como te comento, la idea de todo esto es que nosotros podamos ir generando cierta certidumbre entre todo este mar de incertidumbre que tenemos, ¿no? Y al organizar nuestro día, saber un poco las tareas que vamos a hacer, un poco las metas que queremos alcanzar y tal, vamos generando, digamos, que esa certidumbre, ¿no? Entonces, yo recomiendo, ya que tienes más tiempo, porque no te estás trasladando al trabajo, porque no tienes que pasar por el tráfico y tal, puedes tomar ciertos minutos del día al inicio para poder organizar tu día. Y si quieres al finalizar el día, también puedes ir preparando un poco lo que vas a hacer al día siguiente, por ejemplo, ¿no? La comunicación total. Yo creo que esto es una de las cosas más importantes para que el teletrabajo en general sea exitoso, pero incluso más ahora, ¿vale? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, bueno, si hay alguien que lidera un equipo aquí, yo de verdad recomiendo que tengan comunicación total con sus subalternos, con su equipo, porque es verdad que la misma incertidumbre de todo lo que está pasando, no solo en El Salvador, sino que a nivel mundial, de las crisis laborales que hay, mucha gente que está perdiendo su trabajo, mucha gente que le están suspendiendo sus contratos laborales y tal, genera mucha incertidumbre y te lleva a pensar si realmente la empresa privada va a ser capaz de absorber ese choque, que si mi empresa va a cerrar, cómo está mi empresa. Evidentemente nosotros no podemos conocer las finanzas de nuestra empresa o cómo se encuentra en este momento y tal, pero yo creo que si los líderes, incluso si tal vez hay gente que es más positiva o tiene algún tipo de forma de templanza, ¿no? De llevar a las personas a la calma, es importante que comunique esa tranquilidad, ¿no? Es decir, no podemos asegurar qué va a pasar el día de mañana con las empresas, cómo va a seguir la situación, pero sí que podemos intentar generar la mayor tranquilidad posible, ¿no? Por eso es que yo creo que la comunicación es vital. Si de pronto tú como jefe o tu jefe se desaparece
2, 3 días seguidos, te empieza a generar un estrés, una ansiedad de qué estará pasando, por qué no habla conmigo, será que me va a quitar, etcétera, ¿no? O sea, tantas cosas que pueden venir a la mente, sobre todo ahora que solemos tener más tiempo para pensar. Y yo creo que la comunicación en esta parte es vital, ¿no? O sea, poder coordinarnos, qué es lo que está haciendo uno, qué es lo que está haciendo el otro, para no perder tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la comunicación en general en el teletrabajo es vital, porque no tienes a tu compañero aquí al lado para decirle, oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿No? Sino que lo hacemos a través de medios tecnológicos que son buenísimos y que son instantáneos, pero que bueno, es una nueva forma de hacer las cosas, pero que sobre todo en estos momentos es muy importante. El tema de la flexibilidad también es importantísimo y repito, o sea, si tú eres jefe, tienes la oportunidad de tener un equipo a tu cargo, tienes que ser flexible porque, como lo comentaba en un inicio, no estamos viviendo situaciones normales. La idea del teletrabajo, aparte de que tú puedas pasar más tiempo con tu familia o que tú puedas ahorrarte costos por el traslado, etcétera, en parte también es que puedas hacerlo desde la tranquilidad de tu casa, que usualmente pasas solo o tienes un ambiente adecuado para hacerlo, tienes un espacio silencioso donde tú puedes ser más productivo, etcétera, ¿no? Pero no es la ocasión, sino que muchas de las personas están en cuarentena, están con su familia, con X cantidad de hijos, con su pareja, tienen que resolver las tareas que tienen que resolver sus hijos en el colegio, tienen que ver las tareas de la casa, sus relaciones familiares, etcétera, ¿no? Entonces sí que yo aconsejo tener mucha flexibilidad en esta parte y bueno, si al final tú no eres un jefe de equipo, pero tienes un compañero que a lo mejor lo está pasando un poco peor porque su familia es más numerosa, por ejemplo, y sus hijos le demandan más, yo creo que todos como sociedad tenemos que contribuir de alguna forma, tenemos que ser solidarios, ¿no? O sea, la idea es que exista una flexibilidad para poder repartir las tareas a lo largo del día, o sea, no ser tan riguroso con el tema del horario, de decir, bueno, vamos a trabajar 8 horas seguidas y que por qué no está trabajando y que le llamo y no me contesta y tal. O sea, es verdad que estamos trabajando y estamos intentando concentrarnos lo más posible en el trabajo, pero es verdad que también van a haber momentos en los que por nuestros hijos y tal van a haber más distracciones, ¿no? Y hay que ser comprensivos en este aspecto, ¿vale? Y bueno, el siguiente punto está muy relacionado con lo que estaba hablando, de los resultados y no por horas trabajadas, ¿no? O sea, yo tengo muchos ejemplos, muchos compañeros que a lo mejor pasan más ocupados en temas del hogar porque tienen a 2 hijos pequeños y tal, pero que, por ejemplo, en cuestión de resultados, dan igual resultados que una persona que se pueda dedicar al 100%. Entonces, a esto va la flexibilidad. Tenemos que, digamos, cambiar un poco esa mentalidad de que tú tienes que estar sentado en un sitio de trabajo y que porque estás ahí estás trabajando. Esa es una idea muy anticuada que yo creo que ya de tiempo atrás se ha venido cambiando, pero que inclusive en las grandes empresas sigue pasando a nivel internacional. O sea, no es una cuestión de países, no es una cuestión es más bien una cuestión de una mentalidad muy antigua que se ve en todos lados, ¿no? Habrá empresas más modernas donde ya están implementando más métodos que tengan relación con los resultados más que por las horas que tú trabajas, pero en general no es así. Pero bueno, lo que tenemos que procurar es demostrar que es así. Nosotros como trabajadores, es verdad que nos hemos visto en esta crisis, pero tenemos una gran oportunidad y es la oportunidad de mostrarles a las empresas que aunque estemos en casa, podemos producir igual que lo haríamos como que estemos en un sitio de trabajo y que vamos a dar resultados independientemente del número de horas que tengamos que trabajar o que vamos a estar concentrados continuamente. Y luego, bueno, doy 2 tips que son más relacionados, digamos, quizás con el ámbito personal, pero que yo los vinculo mucho con el aspecto laboral porque es verdad que te van a ayudar a la productividad. Ahora, en día que no podemos salir de casa o salimos muy limitadamente, es verdad que vamos a empezar a experimentar incluso que subimos un poco de peso o que se nos atrofian un poco los músculos y tal. Entonces yo creo que es importante, en la medida de lo posible, mantener activo el cuerpo. Entonces yo recomiendo hacer ejercicio en casa. Aparte puede ser, aparte de que es una actividad muy sana, ya sea que lo practiques tú solo, lo puedes hacer incluso con los niños, con la familia, y te puede ayudar, aparte a ayudar a los niños a gastar un poco de energía, pues también tú estás manteniendo tu cuerpo sano.
Yo recomiendo también muchas veces intentar partir la jornada, ¿vale? Es decir, puedes hacer momentos de concentración en el trabajo de 25 minutos y descansar unos 5 minutos, o lo puedes hacer de periodos más largos, con concentraciones de 40, 45 minutos y reposar unos 10 minutos, ¿vale? Eso nos sirve para poder estar más concentrados, para ser más productivos y nos va a permitir también hacer otras actividades mientras estamos trabajando, ¿no? La idea de estos momentos de concentración es que sea eso literalmente, ¿no? Concentrarnos únicamente en el trabajo, es decir, no vas a estar viendo tu móvil, no vas a estar viendo el WhatsApp, no vas a estar hablando con tu familia, no vas a estar haciendo alguna tarea del hogar, sino que vas a estar concentrado plenamente en el trabajo. Y en esos pequeños lapsos de 5 o 10 minutos que tienes para descansar, ahí sí que puedes revisar a lo mejor tu móvil, o si tu pareja o tu familia necesita tu atención, ese es un buen momento para hacerlo. Y también en estos momentos yo recomiendo poder hacer un poco de ejercicio, ¿vale? O sea, puedes hacer unas cuantas sentadillas, puedes al menos estirar las piernas, caminar un poco, unas cuantas abdominales, unas flexiones, o lo que tú quieras, pero que en realidad es una parte muy importante para poder ser productivo y poder tener energía durante todo el día. Y el último punto es cuidar tu salud mental. Esto también es muy importante cuando uno está teletrabajando, porque usualmente, digamos, en un ámbito como regular o normal, pasas muchas horas solo, o muchas horas, sabes, donde no estás socializando mucho, cuando has estado acostumbrado a lo mejor previamente a estar con tus compañeros de trabajo y tal. Pero en ciertas circunstancias también estamos viendo todavía más estrés por la situación en general, ¿no?, global que se está viviendo. Entonces es importante cuidar tu salud mental. Y para hacerlo, bueno, hay distintos métodos y también cada persona es distinta, pero bueno, a lo mejor te puede servir practicar un hobby, escuchar música, incluso puedes escuchar música relajante mientras estás trabajando. Eh, y bueno, también es algo que a lo mejor está bastante triado y tal, pero es verdad que yo con el tiempo que llevo teletrabajando lo he experimentado y a mí en lo personal me ayuda muchísimo, es intentar seguir una rutina, y es decir, que no te vas a levantar de tu cama y te vas a ir directamente a teletrabajar, sino que es importante, bueno, hacer como una especie de rutina, ¿no? Tú te levantas, desayunas, te duchas, te vistes, ¿vale? Y te pones a trabajar, porque inmediatamente la señal que tú les has enviado a tu cerebro es que vas a trabajar. En cambio, si tú te quedas en pijama o te quedas así, tu cerebro está un poco más distraído, no tiene muchas ganas de trabajar, ¿sabes? Porque asimila pues también tu vestimenta y cómo tú te sientes a la hora de poder trabajar, ¿no? Entonces es importante, digamos, también utilizar estos pequeños tips que, aunque parezcan muy sencillos o irrelevantes, en realidad pueden ayudar muchísimo. Otra de las cosas que se recomienda, y que lo puedo decir yo porque lo he vivido en carne propia, nunca teletrabajes desde el sofá ni desde la cama, ¿vale? Aunque tú tengas tu laptop y puedas hacerlo desde la cama, por ejemplo, no es recomendable porque en realidad nunca vas a llegar a activar tu cerebro y no vas a tener la productividad como si lo hicieras desde un sitio donde tú te sientas más cómodo, ¿vale? Es verdad que en situaciones normales se pide buscar un cuarto especializado para eso o preparar un lugar especial para eso, pero dada la situación que tenemos, esto muchas veces es imposible, pero tienes que intentar hacerlo en la manera de lo posible, es decir, prepara tu espacio de trabajo, no lo satures de cosas, tienes que tener únicamente lo esencial. Es decir, si tú vas a beber agua, puedes tener una taza de café, pero tampoco la idea es que tú vas a estar comiendo mientras estés trabajando. Si no lo haces en la oficina, pues yo creo que tampoco deberías hacerlo aunque lo estés haciendo en tu casa, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es cambiar el sitio donde trabajamos, pero no la actividad que estamos haciendo, ¿vale? Esos son algunos tips como para poder organizarte y que te pueden servir también para el área de la salud mental, ¿vale? Bueno, luego vamos a ver esta parte de la motivación. Esto también es muy importante y yo creo que más allá de la motivación que, por ejemplo, tus jefes te puedan dar o la empresa te pueda dar, es la automotivación, ¿vale? Esto es muy importante, sobre todo cuando tú tienes trabajos que son muy monótonos o trabajos que son muy estresantes o en la situación que estamos viviendo, pues aplica muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que parte importante es determinar tus metas. Y estas metas que vas a determinar tienen que ser metas reales, metas que tú puedas alcanzar. Lo puedes hacer a diario, lo puedes hacer
hacer semanal, como a ti te sea más práctico, pero tienen que ser metas que puedan ser alcanzables en el tiempo que tú lo estás proponiendo. Esto te ayuda al final a la motivación, porque si son metas alcanzables, a medida que tú vayas alcanzando estas pequeñas metas, tú te vas motivando a tener éxito en otras metas y así ponerte también metas, digamos, más retadoras, ¿no? Otra cosa importante es no tener miedo a equivocarse, ¿vale? Estamos viendo una situación difícil, una situación a la que muchos no están acostumbrados, situación en la que anteriormente no se habían visto, nunca habían teletrabajado, no se estaba acostumbrado a las herramientas y hay a lo mejor mucho miedo de, sabes, de equivocarte porque no estás utilizando las herramientas adecuadas, tu mente está en mil cosas porque ya no solo estás trabajando, sino que tienes a tu familia aquí, tienes al niño aquí. Entonces, lo más seguro es que en esta época de crisis y estrés te vas a equivocar, ¿vale? Pero no puedes vivir con el miedo constante de equivocarte, ¿no? O sea, es comprensible y también aquí hay que ser flexible, ¿no? En este aspecto. Obviamente, con esto no quiero decir que la idea es equivocarte y cometer todos los errores, pero que no tengas ese miedo, ¿no? Que te lances y que verás que como poco a poco también te vas llenando de experiencia en cómo manejar las herramientas, en cómo tener una mejor comunicación con tus compañeros, con tu jefe, a través de los distintos medios y las distintas plataformas que existen ahora, ¿no? También otra cosa que te puede ayudar muchísimo a la automotivación es aprender algo nuevo. Ya sea que te propongas aprender algo nuevo a diario, ¿vale? O sea, algo que te pueda servir para tu trabajo, algo que habías postergado porque no tenías el tiempo para hacerlo. Hay muchas plataformas en internet, hay de pago, hay gratuitas, puedes ir aprendiendo distintas cosas y bueno, también cosas que no necesariamente estén ligadas al trabajo, sino cosas que sean de tu interés y que a lo mejor lo habías venido postergando, ¿no? Entonces, el aprender algo nuevo va motivando tu cerebro a querer alcanzar nuevas cosas, y te va motivando también el saber nuevas cosas, el poder compartirlas con los demás. Entonces, si a lo mejor tenías algo ahí, algo que querías aprender y que no lo habías hecho, en realidad este es un buen momento. Recuerda que también estamos ahorrando tiempo al no tener que ir a un sitio físico y ese tiempo se puede aprovechar de muchísimas maneras que también vamos a ir viendo más adelante, pero bueno, una de ellas podría ser aprendiendo algo nuevo. Te puedes poner metas de semanales igualmente o metas diarias de qué es lo que quieres aprender, qué pretendes hacer con lo que vas a aprender y de qué forma te puede ayudar en tu vida diaria, ya sea en tu trabajo o en tu vida personal, ¿vale? Y luego también es muy importante buscar fuentes de satisfacción. Lo mencionaba, bueno, un poco antes en la parte de salud mental, pero bueno, lo menciono nuevamente en motivación, porque al hacer tú cosas que a ti te gustan, eso te motiva muchísimo, ¿vale? Entonces es importante que busques fuentes de satisfacción, es decir, hobbies, por ejemplo, hobbies obviamente que puedas hacer en casa, ¿no? Pero bueno, que ahora ya no hay límites, tú puedes hacer ejercicio, por ejemplo, en casa, te pones un video en YouTube y puedes bailar o puedes hacer cualquier tipo de ejercicio, o si a ti te gusta la música, o te gusta tocar guitarra y tal, es muy importante que dediques un pequeño lapso de tu día o de tu semana, dependiendo de cómo tú tengas organizado el tiempo y la cantidad de tiempo que puedas disponer para ese tipo de cosas, pero que es importante que puedas darte esas fuentes de satisfacción, ¿vale? Y por último, trabajar en equipo. Y cuando me refiero a trabajar en equipo, no solo me refiero a nivel empresa, ¿no? Que es importante que trabajes con tu compañero, que te apoyes en tus compañeros, que tus compañeros se apoyen en ti, que te apoyes en tus jefes y tal, sino que también me refiero a apoyarte con tu equipo en casa, ¿no? Es decir, tu familia. Si tú vives con tu familia, con tu pareja, con tus hijos o con tus padres, etcétera, apóyate muchísimo de ellos, trabaja en equipo, ayúdalos a ellos también, porque es verdad que no solo tú estás estresado en esta situación, sino que lo estamos todos. Yo creo que es un momento de demostrar que trabajando en equipo podemos superar esto, ¿no? O sea, yo creo que cada quien está viviendo realidades distintas, pero estoy segurísimo que todas las personas están pasando de alguna forma un mal momento. Algunos porque estamos confinados y nos llega el aburrimiento, pero hay otras personas que también a lo mejor porque tienen algún familiar enfermo o con riesgo de coronavirus. Entonces yo creo que la mejor forma es trabajar en equipo, ¿no? Eso nos va a llevar a potenciar nuestra productividad y a dar mejores resultados al final, ¿vale? Entonces, eso como punto uno. Como punto uno me centro más en la parte para las personas bueno, que tienen familia, que tienen hijos en casa, que yo sé que son las personas que a lo mejor lo pueden estar pasando peor.
y bueno, lo pongo aquí en el tema, y es que cada hogar es un mundo, ¿vale? O sea, cada hogar tiene una realidad distinta, y también tenemos que ser un poco empáticos y comprensivos en ese aspecto. Hace poco estaba viendo un pensamiento súper interesante y decía de que en esta situación todos estamos en el mismo barco, como dice el dicho, sino que todos estamos en el mismo mar. Algunos están en yates, algunos están en lanchas muy pequeñas, otros están en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas para poder salir de esta crisis. Entonces, cada hogar es un mundo y yo creo que tenemos que ser empáticos y ser también un poco agradecidos con lo que tenemos. Solo el hecho incluso de tener un techo, aunque sea pequeño o tengamos que compartirlo con muchas personas, eso ya es algo que mucha gente no tiene, ¿no? Entonces también hay que ser comprensivos con nuestros compañeros porque muchas veces no conocemos su realidad, ¿no? Y creo que apoyándonos podemos ser también más productivos en ese sentido. Bueno, algunas de las recomendaciones que puedo dar para, a nivel de familia, es verdad que bueno, cada familia es distinta, pero algunas cosas que pueden ir funcionando, esto no tiene que ser tampoco porque tiene que ser tan rígido, sino que puedes irlo moldeando dependiendo también de cómo es tu familia, ¿no? Entonces, bueno, la comunicación con los niños, vital. Es decir, bueno, yo creo que a estas alturas, ya con el confinamiento y tal, aparte de que siguen con las clases, imagino que en los colegios les han explicado un poco la situación que estamos viviendo, qué es un virus, cómo se puede combatir, por qué estamos en casa y tal, pero es importante seguir manteniendo esa comunicación con los niños, ¿vale? Hacerles comprender que también nosotros, aunque estemos en casa, estamos teletrabajando, ¿no? Explicarles un poco de cómo funciona y un poco lo que esperamos de ellos, ¿no? O sea, es decir, que durante el tiempo de trabajo podamos mantener alguna concentración, ¿no? O sea, lo más posible, porque es verdad que los niños pues son bastante inquietos y tal, pero que bueno, vamos a intentar en la manera de lo posible poder explicarles, ¿no? Y que ellos nos puedan ayudar en este sentido. Organízate con tu familia o con tu pareja, ¿no? O sea, eso va un poco dependiendo, sé que hay familias monoparentales o familias que solo son una pareja o bueno, una familia completa. En fin, la idea es organizarte para poder hacer las distintas tareas, ¿no? O sea, cumplir con las tareas de la casa, cumplir un poco con tu trabajo, etcétera, ¿no? Pero es importante que todos nos veamos involucrados en esa situación, ¿no? Para que todos nos sintamos parte y todos podamos llegar a mejores resultados en casa y en el trabajo, ¿vale? Eh, También es importante que si, por ejemplo, tienes tu pareja y tienes hijos, puedas ir un poco alternando, ¿no? O sea, mientras uno está trabajando, el otro que está apoyando un poco a los niños con la parte del colegio, con los deberes que tienen, con actividades de su ocio, un poco asignándole tareas y deberes de la casa. O sea, que puede ir equilibrando un poco y alternarlo con tu pareja para que se dedique él o ella a poder trabajar y bueno, que el otro cuidando, ¿no? Un poco de los niños y del hogar. Eh, Igualmente aquí es importante la flexibilidad en la familia, ¿no? Es decir, sabemos que estamos viviendo momentos duros y tenemos que ser flexibles los unos con los otros, ¿vale? O sea, entender, como decía anteriormente, que no solo nosotros estamos bajo mucho estrés, no solo nosotros estamos la pasando mal, sino que a lo mejor nuestra familia también, tenemos que ser muy flexibles en este tema, ¿no? Es muy probable que los niños no puedan tener la misma concentración, que los niños no puedan aplicarse igualmente en los deberes del colegio y eso también es algo que hay que mantener una comunicación constante con los colegios, ¿no? O sea, ellos tienen que entender que es un poco difícil llevar la casa, llevar el trabajo y encima estar cuidando de que los más pequeños puedan seguir aprendiendo y tal, ¿no? Entonces se requiere mucha flexibilidad de todas partes porque la verdad es que es una situación que nadie había vivido anteriormente, a la que nadie nos habíamos visto o nos habíamos enfrentado anteriormente y que bueno, ahora hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, lo mencionaba un poco antes en la parte de la rutina, pero lo retomo aquí en la parte familiar. Hay que hacer actividades en familia, ¿vale? Yo recomiendo que dentro de esa rutina que hagáis, un poco hagas actividades en familia, o sea, puedes centrarte, como te decía, en hacer ejercicio con los niños, por ejemplo, eso les ayuda muchísimo porque mientras ellos sienten que están jugando y tal, están quemando energía, tú te estás activando físicamente, pero bueno, también cualquier otro tipo de actividad de ocio, juegos de mesa, puedes también hacer manualidades, o sea, va a depender un poco también de lo que le gustan a tus hijos, de cómo sea tu familia, pero creo que es un buen momento para aprovechar de realizar estas actividades también, que te van a ayudar también a que los niños estén un poco más centrados,
que puedan llegar al final a la noche un poco más cansados y puedan descansar mejor, etcétera, ¿no? Y bueno, luego también los tiempos a solas son importantes. Esto obviamente en la medida de lo posible, como lo mencionaba al inicio, cada hogar es un mundo y no puedo pretender que todas las personas puedan tener ese tiempo a solas, pero yo creo que es muy importante, como te mencionaba, para practicar, bueno, no sé, meditación, para poder, qué sé yo, practicar un hobby, para poder leer. O sea, esta sí que es una parte muy, muy importante, que si podéis dedicar un tiempo a solas, sería fabuloso, ¿no? Ya sea, no tiene por qué ser rigurosamente a diario, puede ser un pequeño espacio a la semana donde tú puedes dedicar ese tiempo, porque eso te hará también reducir muchísimo el estrés y poder ser más productivo en tu trabajo. ¿Vale? Y como último punto, y yo creo que también es una de las cosas más importantes, es que tenemos que ser positivos, ¿vale? De nada sirve que nos hundamos, digamos, en toda esta crisis que estamos viviendo, porque al final, bueno, todos estamos en una situación un poco precaria, una situación difícil, y, pero que bueno, al final lo que tenemos que hacer es positivos y luchar contra esa ansiedad que se puede generar. Como lo decía, ¿no? Muchas veces estamos pensando en cuándo va a acabar esto, qué va a pasar, no sabemos si va a empeorar, hay más muertes, la curva no baja, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante en estos momentos es ser positivo y evitar lo que se llama la visión de túnel, ¿vale? Que es ver todo muy angosto y muy cerrado, ¿no? Muy oscuro y al final del túnel ves una pequeña luz, ¿no? Es importante no marcarte un calendario de cuándo va a terminar este confinamiento o de cuándo vamos a volver a la normalidad, que como lo decía, no volverán a hacer las cosas iguales, porque lo que pasa es que imagínate, nosotros aquí comenzamos con 15 días de confinamiento. Si yo me hubiese marcado 15 días en el calendario, hubiese ido marcando día con día, hubiese generado una gran frustración en mí, saber que a los 15 días lo postergaron 15 días más y luego otros 15 y bueno, y ahora va 40 y justo ayer han prorrogado el confinamiento 15 días más y vamos hasta el 10 de mayo. Entonces, eso te generaría un gran estrés si tú vas buscando encontrarle una salida. Aquí lo importante es vivir en el día a día y generarte esa rutina de cómo estás ahora, sin pensar mucho a lo que pueda venir, ¿no? Eso te va a evitar un poco ver todo como tan cerrado, esa visión de túnel, ¿no? Y bueno, tenemos que ser positivos, tenemos que valorar este momento de crisis, que es de mucho aprendizaje. A través de los momentos de crisis, yo considero que es cuando más se aprende y te da muchísimas herramientas a futuro para poder afrontar nuevos problemas y nuevos desafíos. Y bueno, valoremos el tiempo en familia, eso es algo muy positivo. Sé que los primeros días podrán ser difíciles porque no estamos acostumbrados a convivir con nuestra familia todo el tiempo, ¿no? Porque al final cuando vamos a trabajar nos alejamos un poquillo, nos olvidamos un poquillo de la familia, pero bueno, valora ese tiempo en familia, no sabes cuándo lo vas a volver a aprovechar de la misma forma, valora esa comunicación que estás teniendo actualmente, valora todas esas actividades que puedes hacer, el pasar tiempo con tus hijos, el saber qué es lo que piensan, ¿sabes? O sea, aprende a conocerlos mejor, a estar con tu pareja, etcétera, ¿no? Somos muy, muy afortunados. En realidad, yo esto lo hablaba el otro día con mi mujer. Somos muy afortunados porque tenemos la oportunidad de, aunque estemos en una situación difícil y teletrabajando de una forma un poco forzosa, eh, mantenemos nuestro trabajo, ¿vale? Es decir, aquí se ha dado muchísimas suspensiones de contrato o despidos a personas porque su trabajo requiere que lo hagan presencialmente y no puedan teletrabajar. Entonces, es verdad que estas personas son un poco más desafortunadas que nosotros, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser agradecidos de lo afortunados que somos para poder continuar trabajando, que no solo nos ayuda obviamente en el aspecto económico, que yo creo que como seres humanos es de las primeras cosas que pensamos, pero también nos ayuda a mantener una actividad que nos ayuda psicológicamente, ¿no? A poder continuar con nuestra rutina. Y, imagínense que no estuviésemos trabajando y estuviéramos encerrados en casa todo el tiempo, sin mucho más que hacer, con el estrés que ya tenemos, con el estrés económico, que no podemos salir, etcétera. Entonces yo creo que en ese aspecto somos muy afortunados, ¿no?
Bueno, vamos a mejorar la comunicación, como mencionaba, con nuestros compañeros de trabajo. Vamos a aprender a comunicarnos de una forma distinta y a ser más cercanos, aunque estemos en la distancia, y con nuestros seres queridos también. Eso también representa un ahorro en los costes, ¿no? De transporte, ya sea de transporte público o de combustible. O sea, estamos ahorrando esos costes, de comida, por ejemplo, si comíamos en el sitio de trabajo. Y bueno, que creo que estamos comiendo mejor que en casa creo que no se come, o sea que hay que ir valorando todos estos aspectos, ¿no? Hay que valorar también el ahorro de tiempo, el ahorro de ir a un sitio a trabajar, los atascos que normalmente se dan, el regreso a casa que todavía suele ser incluso peor. Yo creo que este tiempo tenemos que valorarlo y tenemos que aprovecharlo, ya sea para actividades que puedan servir a nuestra productividad, como organizarnos el día, aprender algo nuevo digamos, para desarrollarlo mejor nuestro trabajo o simplemente para compartir más con nuestra familia. Y bueno, cierta flexibilidad en el trabajo, ¿no? En el horario del trabajo, dado que bueno, tenemos esa facilidad de que en casa podemos alternar un poco las actividades que estamos haciendo, ¿no? Y por último, yo creo que nos genera también oportunidades a futuro para teletrabajar. Yo sé que muchos quizás estarán pensando, yo no quiero volver a trabajar en mi vida, a teletrabajar, perdón, en mi vida, porque esto ha sido horrible, pero como lo decía al inicio, es que esta no es una situación normal, ese no es un teletrabajo como debería de ser, ¿no? O sea, ha sido una situación forzosa. Pero yo creo que el teletrabajo, como también lo comenté al inicio, tiene muchísimas cosas positivas y yo creo que también es de ir sacando eso, ¿no? Entonces, esto va a permitir no solo para que las empresas estén preparadas a un futuro, para alguna crisis que pueda llegar a surgir, tener toda su infraestructura tecnológica preparada, sino que también las empresas van a estar más abiertas al teletrabajo, a nuevas formas de trabajar, a flexibilizar el trabajo, a ver más por los resultados que por las mismas, que por estar, sabes, ahí en tu sitio 8 horas. Y bueno, yo creo que esa es una muy buena oportunidad a futuro que podemos sacar mucho provecho de ella, ¿no? Bueno, voy a pasar a dar algunas conclusiones que yo pienso. Si queréis, puedes ir un poco comentando las preguntas que se tienen, las pueden ir redactando y así, bueno, vamos avanzando un poco con eso, ¿vale? Entonces, bueno, como lo comentaba, yo creo que los puntos importantes que se tienen que sacar de toda esta crisis es que tenemos que normalizar esta situación, ¿vale? Porque sé que es difícil, pero si no lo hacemos, vamos a vivir frustrados, ¿no? Tenemos que buscar hacer cosas que nos ayuden a sobrellevar esta crisis, a automotivarnos, a aprender cosas nuevas y que esta crisis sea una oportunidad para que cuando finalicemos seamos mejores personas incluso, que seamos mejores trabajadores, que nuestras empresas se den cuenta de lo valiosos que somos y bueno, en fin, también para compartir más tiempo con nuestras familias, valorar ese tiempo que usualmente no podemos tener y bueno, tener una mejor comunicación con ellos. Así que bueno, si tenéis alguna pregunta, estoy abierto para responderla, si está relacionada con el tema o si es alguna pregunta un poco más relacionada con el tema de productividad o teletrabajo, pues también bienvenida. Bien, Andrés, hay algunas cosas que sí me han hecho bastante clic, ¿verdad? Eh, porque básicamente lo que nos estás diciendo es que no esperemos llegar a una realidad que es la misma realidad que tuvimos en el pasado, ¿verdad? Creo yo Claro, que al principio de esta crisis, y me incluyo, ¿verdad? Creo que todos creíamos de que al pasar esto, el mundo va a ser el mundo que teníamos antes. Pero según te escucho a ti, y por lo que he escuchado a otros también expertos, realmente el mundo ya cambió. claro, Ya lo que recomiendan es que nosotros cambiemos la mente. Por ejemplo, el teletrabajo probablemente ahora sea algo que llegó para quedarse, claro. ¿verdad? Y las empresas lo van a ver como una opción mucho más viable que antes, pero me interesó que tu plática va orientada a que no es tan simple como quedarte en casa y pensar que estás en la oficina. Requiere una educación, el trabajo en casa, que no es una educación para la cual hayamos sido formados, pues.
Porque tú Claro, dices que inclusive tener esta parte del ejercicio, de hablar con la familia, de tener un lugar especial, o sea, hay un montón de cosas que la verdad a muchos nos agarró descuidados, ¿vea? claro, Es decir, de un día para otro nos dijeron, se quedan en casa y comienzan a trabajar desde ya. Nadie nos dijo cómo hacerlo. Al igual que a los chicos les han dicho, bueno, se quedan en casa y las clases siguen en línea. sí, Y esto ha sido terrible para los chicos, para los padres. Bueno, el hecho de que asumen de que el niño se va a conectar y va a comenzar a estudiar desde la casa, ¿verdad? Eso también fue algo hasta cierto punto ingenuo porque no es tan simple como quédate en casa y empieza a trabajar desde ahí. Bien, creo que claro. te han estado haciendo unas preguntas. ¿Las has visto tú? Sí, ¿Has visto? bueno, un comentario que dice, sería importante que quienes tienen equipos de trabajo organicen sus actividades para los integrantes. Claro, totalmente de acuerdo en lo que comentaba, ¿no? O sea, si tú tienes el privilegio de poder gestionar un equipo, es importante tener como esa flexibilidad, esa comunicación y, bueno, digamos que organizar bien las tareas que se van a ir desempeñando día a día y semana a semana. O sea, definitivamente eso es muy, muy importante, pero yo creo que más allá de los jefes, también nosotros como miembros de equipos podemos aportar, ¿no? O sea, tenemos que tener también un poco de iniciativa, ser colaboradores con nuestro equipo, si alguno la está pasando un poco peor que nosotros, ¿no? O lo tiene más difícil, como comentaba, hay familias que viven 5 o 6 personas en espacios muy pequeños y evidentemente es más complicado teletrabajar así, pues también nosotros tenemos que tener la iniciativa de poder apoyar a nuestros compañeros, ¿no? Luego mencionan como del impacto en España respecto a la seguridad social, prestaciones, motivación, pensiones. Bueno, en realidad esto es algo que, como mencionaba, nos ha tomado por sorpresa a todos, ¿no? O sea, yo creo que es una realidad que a nivel mundial hay muchísima incertidumbre de qué es lo que va a pasar. En cuanto a medidas, como lo que comentaba, se están haciendo muchas suspensiones de contrato, que aquí se llaman ERTES, que son expedientes de regulación de empleo temporal, ¿vale? Que se da un cierto periodo de tiempo para que se vuelva a incorporar esta gente. Es verdad que en estos casos la seguridad social absorbe, digamos, un porcentaje del salario de las personas, pero bueno, más allá de eso es que no sabemos mucho más qué puede hacer el gobierno para poder incentivar. Es verdad que yo creo que todos como personas vamos a tener que coordinarnos para que la economía vuelva a fluir, porque esto evidentemente no va a ser de la noche a la mañana, pero creo que todos poniendo nuestro granito de arena podremos ayudar un poco más, ¿no? Eh, Luego dice que sabemos que es una oportunidad, sin embargo también hay riesgos que gestionar. Definitivamente hay muchísimos riesgos, pero yo creo que las crisis las puedes tomar siempre de dos formas, o ves todo lo negativo o ves lo positivo y eres creativo en cuanto a las soluciones que pueden surgir de una crisis, ¿no? Eh, Al final esto es como todo, cuando hay una crisis hay sectores que se ven afectados y sectores que se ven beneficiados, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser creativos y ver qué oportunidades podemos sacar de esta crisis, ¿no? Muy bien, gracias. Si tienen más comentarios, aquí también preguntan, para los que ya trabajaban en casa, ¿cómo tú crees que esto les va a cambiar? Bueno, yo creo que el factor principal sería el tener a la familia en casa, ¿no? O sea, si tú ya estás acostumbrado a teletrabajar, yo creo que es mucho más fácil porque ya te sientas mejor con las herramientas, ya tienes una idea, por ejemplo, si trabajas a través de una red privada para conectarte, pues sabes lo que es una VPN, sabes cómo conectarte, el tema de las IP y tal, o sea, que finalmente tú sabes cómo gestionar las herramientas, las mejores formas para comunicarte, para hacer videollamadas, etcétera, ¿no? Pero es verdad que lo complicado en estas situaciones es que normalmente, y lo ideal es hacerlo en un ambiente silencioso, en tener tu espacio de trabajo y tal, pero es que ahora tenemos a la familia en casa, que muchas veces no comprenden la idea de que tú estás ahí, pero que no puedes estar ayudando con los temas de la casa todo el tiempo, sino que tienes que dedicarte al trabajo, ¿no? Entonces yo creo que esto evidentemente nos impacta a todos, aún a los que estamos acostumbrados a teletrabajar, ¿no? Pero bueno, yo creo que un poco con las medidas que venía comentando y tener en cuenta esa flexibilidad que se requiere a esa situación, pues creo que es un poco lo que se puede ir mejorando, ¿no? ¿Ok? Hay otra pregunta que es una inquietud. Dice, ¿qué tanto debería el jefe estar cerca de las personas que están teletrabajando, si tiene que conectarse todos los días o qué tan frecuentemente debería ser? Ok.
Sí, yo, como lo mencionaba, la parte de comunicación, yo creo que es muy importante. No tiene por qué ser a diario, pero a lo mejor unas 2, 3 veces a la semana, un poco como para ir coordinando el equipo, pero también como para ir transmitiendo esa seguridad, ¿no? O sea, de que se está trabajando, ¿no? Que la empresa sigue activa, un poco las tareas que se esperan de cada uno, porque usualmente eso tú lo hacías en persona o puedes incluso percibir un poco a cómo está el ambiente laboral o cómo está tu jefe, etcétera. Lo haces cuando estás en la oficina, pero es que ahora que no tienes nada de contacto con ellos, no lo puedes ver. Y creo que como jefes, ¿no? Como coordinadores o como gerentes, esta es una tarea vital para mantener la comunicación con el equipo. O Okay. sea, transmitirles esa seguridad en la medida de lo posible y poder coordinar las tareas que también se esperan de cada uno de ellos. O sea, no tiene por qué ser a diario, porque también llegaría el punto en el que llamaría solo para preguntar cómo están, ¿no? Que no está de más, pero que creo que la idea también es un poco enfocarlo a la productividad, ¿no? Aprovechar una llamada para saber cómo está tu equipo, pero también Sí. para poder ir coordinando, ¿no? Bien, me están preguntando que si también vamos a reproducir esto en videos o algo así. Creo que esa la puedo contestar yo. Lo vamos a poner en las redes sociales de FEPADE y también va a estar en YouTube para que ustedes puedan ver la réplica de esta conferencia. Bien, no sé si tienes más porque se nos está agotando el tiempo, Andrés. ¿Tenías algún otro comentario ahí que resolver? No, creo que eso son los únicos que... Bueno, me gustaría pues siempre agradecer, ¿verdad?, a todas las personas que se conectaron ahora. Hemos estado teniendo este servicio, digamos, a nuestros clientes de parte de FEPADE y lo vamos a seguir teniendo también. El próximo martes a las 10 vamos a tener, ¿verdad? Vamos a tener, te están pidiendo que si les puedes dar tu correo también, Andrés. Vamos a tener el próximo martes una interesante conferencia y nos van a hablar dos personas de Medellín, de Colombia, que son facilitadores de FEPADE, pero van a hablar acerca de un liderazgo mucho más personal y de cómo realmente trabajar con el ser. O sea, que ese es más para los jefes y para fortalecer también nuestra parte, digamos, del ser. Posteriormente vamos a ver el jueves la continuidad del negocio. ¿Cuáles son las buenas prácticas para mantener el negocio vivo? ¿Verdad? Entonces, sabemos que esto ya lo veníamos manejando, inclusive hay una norma ISO que habla acerca de la continuidad del negocio, pero vamos a hablar de eso el próximo jueves. Después, la siguiente semana, ya en mayo, vamos a estar con Eli Machado de Uruguay, que se va a conectar con nosotros cómo hacer coaching a distancia. Así es que estamos planeando esta serie de conferencias para ustedes y para su personal, ¿verdad?, que quieran o que crean ustedes. No las queremos hacer tan abiertas por los problemas que hay a veces de hackeos, por eso no queremos que sean como para todo el mundo, sino más bien para los clientes de FEPADE, para la gente que trabaja con ustedes también. Así es que, Natalia, si no tiene nada más, ¿no? No, me parece que no. Igual las consultas que se hicieron ya fueron contestadas. Entonces creo Ok, que finalizado. muy bien. Entonces, muchas gracias por conectarse de nuevo. Gracias y nos vemos la próxima semana, Ya, martes. Recuerden, martes a las 10 de la mañana. Gracias y adiós. ya, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Gracias.